Estamos desde la plataforma de Al Tanto TV en la 27 con Lincoln, aquí en la capital de la República Dominicana para todo el mundo. Bueno, así decía Yamel acerca de que los políticos están chistositos. Tenemos muchas cosas, señores, el día de hoy. Danilo Medina dice que está en la calle junto al secretario general del PLD, Johnny Pujols. Están desde ya recorriendo las provincias. Y ustedes saben que Leonel Fernández hizo La Voz del Pueblo el lunes, que hubo una respuesta ahí con lo de Omar Fernández, que dijo que solamente tenía 3 meses siendo senador, como quien dice que lo dejen ser senador. Y esto habla del ambiente político que hay en la República Dominicana. Decía Daniel Ibozo, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que estuve hace 2 semanas en Miami, que este país es un país donde el deporte principal, el hobby principal es la política. Más adelante vamos a escuchar algunas de esas ponderaciones. Y todo esto es como introducción a las declaraciones de José Ignacio Paliza el día de ayer. Paso con Yamel para que dé la información y venimos con la realidad. Una cosa es lo que tú sueñas, lo que yo, por ejemplo, tengo tiempo soñando con un Mercedes-Benz blanco. Mientras tanto, ¿verdad? Estoy contenta en mi vehículo quejando, porque uno tiene una cosa idílica, ¿verdad? No, entonces, claro. En el idilio de José Ignacio Paliza, ¿qué pasa, Yamel? Bueno, en el idilio de José Ignacio Paliza, sabemos que es el presidente del PRM, del partido, y también el ministro de la presidencia. Pues él dijo que una resolución, se va a hacer una resolución tendente a garantizar que las aspiraciones internas de la organización se realicen, escuchen aquí, conforme a los tiempos establecidos por las normas vigentes en apego a una ley, que es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como a los estatutos internos del PRM. Esto dice que busca reafirmar el compromiso que tiene el PRM. Estas son palabras de José Ignacio Paliza, ¿correcto? El compromiso que tiene el PRM con el fortalecimiento de la institucionalidad, asegurando que el enfoque principal de sus fuerzas y energías esté dirigido a la tarea más importante, que es la gobernabilidad y el cumplimiento de los objetivos trazados para continuar impulsando el desarrollo y el bienestar del país. Paliza dijo también que la determinación que tienen de consolidar un partido moderno, responsable y respetuoso de las normativas que rigen el sistema político dominicano. Textualmente, José Ignacio Paliza ha dicho: el PRM seguirá trabajando arduamente para garantizar que los procesos internos sean transparentes, organizados y alineados con los principios que sustentan nuestra visión de un mejor futuro para la República Dominicana. Creo que la palabra clave es organizado. Ahí. Bueno, dicho esto, señores, por eso yo decía que era un idilio. Le voy a hacer una retrospectiva rápida. Nosotros consideramos en su momento muy loable y una cosa sumamente histórica que Luis Abinader haya renunciado a la posibilidad de, o no a la posibilidad, al imaginario, porque sabemos que no era posible desde ya en la Constitución, pero siempre hemos venido desde Trujillo, Balaguer, por supuesto, los que pasaron por el PRD en el 78 y en el 86, con la parada de Hipólito en el 2000, con los gobiernos de Leonel, que aún está vigente y es el candidato de la Fuerza del Pueblo, y Danilo, que ustedes saben que quería intentarlo por una tercera vez, pasó la llamada de Pompeo. Oh, sorpresa, venimos con un presidente Abinader que dice, no solo que no voy, sino que lo digo el mismo día que gané, que me parece un error político, pero le aplaudimos todo su buen gesto. Y no solo eso, sino que reformó la Constitución antes de los 100 días. La reforma que yo podría haber hecho, como la intentó Danilo después de los 2 años, la hago de una vez y de plano arranco toda la idea de que yo pueda tener intenciones de volver. Se reúne con los presidenciables de su partido, él, el presidente Abinader, se reunió él. Y esa reunión no era de que miren, no que nadie aspire hasta que yo o hasta que falten 2 años, ¿no? Esa reunión per se los motivó a todos a salir a armar proyectos y hasta los que no tenían proyectos lo armaron. Yo puedo decir, y esta es una información que tengo cómo sustentarla, que esta propuesta de José Ignacio Paliza no va a pasar de un titular en el periódico, porque Colombia. Nadie va a parar su proyecto. De hecho, Yamel, hablé con un presidenciable ayer después de eso,
no voy a decir cuál fue, y me dijo, nadie va a parar ningún proyecto. Eso de José Ignacio Paliza se va a quedar en un enunciado, porque vamos a poner las cosas donde van. Si hoy paran, si en enero paran la activación de proyectos políticos en el PRM, es lo mismo que entregarle la candidatura en una bandeja a David Collado y en segundo lugar a Carolina Mejía. ¿Por qué? Porque son las dos personas que más años tienen preparando un proyecto presidencial. Entonces, ¿qué le dejamos a un Wellington Arnaud que además de que él aspiró junto con Hipólito Mejía y Luis Abinader, ¿verdad? Es uno de los que más tiene tiempo armando un proyecto presidencial, pero que le dejamos a Yayo Sanz Lobatón, que después que el presidente decide que no va, está armando su proyecto, y lo hemos visto, y hemos publicado aquí parte del equipo que le acompaña. Toda la gabela que le lleva David Collado, que tiene más de 10 años preparando un proyecto presidencial, o que le lleva a Carolina, hija del presidente. Yo entrevisté a Carolina en el 2019, en mi serie de los presidenciables. O sea, Carolina está dando señales de presidenciable desde el 2019 y su papá era candidato en el 20, poco parecido a lo que está pasando con Leonel Fernández y Omar Fernández. Entonces, ¿qué le podemos dejar a proyectos como el de Tony Peñaguaba, que también aspira, como Guido Gómez Mazara, que aunque él se ha manejado, Guido aspiró en una interna, está en Indotel, no está activando, pero está ahí. Entonces, prohibir, es verdad que están a destiempo, pero eso no me lo inventé yo, eso no se lo inventaron los presidenciables. Eso se acondicionó, eso se lo inventó la oposición, porque cuando el presidente Abinader dice no va, el mismo día que gana, ese mismo día se abrió una nueva campaña. Todo el mundo empezó a activar, y por eso le dije en la introducción que Danilo Medina estaba ya en la calle, ya parece que pasó su tiempo de silencio. Eso significa que como oposición y partido de oposición están trabajando su asunto. ¿Cuál va a ser su candidato? No sabemos, pero Leonel Fernández no ha dejado nunca de activar su proyecto presidencial. Entonces me parece muy injusto en el lado del PRM que ahora se diga el presidente del PRM, no, nadie puede hacer proyecto. No estoy diciendo que esto esté bien hecho. Me parece un relajo que nosotros estemos terminando una campaña en los primeros 100 días saliendo de una nueva repostulación del presidente Abinader y entonces solo estemos hablando de proyectos presidenciales. Pero eso es una cosa que se gestó, que a mí me parece que no era conveniente, pero el presidente Luis Abinader decidió hacer eso. Entonces dice un amigo mío que el que siembra su maíz, que se coma su pilón. Cosa más grande. Mire, este es el ambiente político en República Dominicana. Nosotros dijimos desde el principio, como menciona Colombia, el tema de la partidocracia, que es un trabajo que hicimos. ¿Cuántos años hace de eso Colombia? 6 años, 5 años. En el 2019 los presidenciables. 5. Los presidenciables. Eso fue un trabajo que hicimos nosotros exhaustivo, que tuvimos ahí todas esas figuras que aspiraban, incluido Abinader, ¿verdad, Colombia? Sí, especialmente. Así es. Entonces tuvimos gente que estuvieron allí presentando sus posiciones, presentando sus aspiraciones, y cómo ellos veían al país las propuestas que estaban trayendo. El tema de que Luis Abinader haya dicho inmediatamente, fue reelecto, que no iba, ciertamente, eso tiene varias lecturas. Los estrategas políticos no han estado conteste con esa estrategia. La población dice, bueno, al menos es honesto, y ojalá que no sea como el hombre del tiburón podrido, que se lo comió. Pero Abinader ha mostrado que es cónsono en lo que ha dicho y que va en esa línea de terminar su mandato en este segundo. Ahora, eso trae dentro de ese partido PRM, que sabemos de dónde viene. El PRM, señores, viene del PRD, y hemos visto históricamente lo que allí ha pasado con cuestiones de cómo se divide el poder, de cómo se acepta un liderazgo. Esto nos deja a nosotros mucho que desear en cuestión de lo histórico. Ahora, el PRM tiene la oportunidad de ser diferente, pero teniendo esa oportunidad, hemos visto visos de volver a lo mismo. Y me explico. Tenemos a un presidenciable, que es David Collado, que según la gente del partido no asiste a muchas cuestiones del partido como tal, que es una especie de isla en ese sistema político. Tenemos a Carolina, que es la hija de un expresidente, que es otra especie de tienda de campaña que está por ahí. Y tenemos otra camada de muchachos que están subiendo, que tienen tal vez no la herencia política directa de Hipólito Mejía, que es Carolina, o tal vez una especie, en lo personal yo no me explico muy claramente el efecto David Collado. Entiendo que un tema empresarial ahí detrás,
pero hay un tema de empatía nacional que todavía yo no lo entiendo, no lo veo. Pero los números están ahí y lo dan como una de las personas preferidas para tener una candidatura presidencial dentro del PRM. Hablamos aquí también de las teorías de que si no funcionase, ¿cómo pudiese acceder al PRD para comprarlo? Decíamos. Y muchos PRDistas sentados en esta sala decían que no, que se han hablado cosas, pero que el PRD no es que te inventa per se. Eso trae a República Dominicana en este periodo, justamente ahora, viene una efervescencia en términos políticos. Viene una efervescencia que hace mucho tiempo no se tenía, porque hay ambigüedad en todos los sentidos. No hay un presidente que se quiera reelegir, no hay una fuerza del pueblo que tenga un poder o que sea una oposición sólida que dirá acabó con todo, no. Eso está ambiguo todavía y vemos a un PLD que se veía derrotado y que recién le dimos a las 7 de la mañana que ya Danilo Medina está haciendo enunciados y opiniones en términos de oposición. ¿Y qué va a pasar en el PLD? ¿Quién va a ser allí? Y si eso va a tener algún significado importante. Toda esta esfera, Nelson, Yamel, Colombia, audiencia que nos ve, trae una especie de misterio para estas próximas elecciones. Y aparte de ese misterio, va a haber una inversión poderosísima en términos de posicionamiento de los perfiles que tengan que tener la consideración nacional. Va a haber que emitir un discurso bien pronunciado, bien claro, porque todo el mundo está teniendo dificultades. La tiene el PLD por la gran cola que ha dejado, que aún no se le olvide a la población lo que ha pasado con el PLD. Tiene de cierta forma Leonel Fernández un poquito de cosas por el tema que fue PLD también y gobierno 3 veces. Y tiene el PRM un tema interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque a pesar de que hoy a las 7 también leímos de cómo vienen eventos internacionales a presentarse aquí, estamos hablando de que este gobierno ha tomado una cantidad de préstamos que no se refleja en el bienestar de la población. Y cuando usted está tomando miles de millones de dólares en préstamos y el pueblo no siente bienestar, eso es complicado. Se habla también de cómo aquí, a pesar de que hemos crecido en un sentido, en el sentido de verse reflejado el bienestar o en seguridad o en salud o en educación, aquí estamos viendo una tasa nula en ese sentido. Nelson Valdés, lo demás que tengas para agregar. Yamel. Bueno, brevemente, Nelson, agregar a lo que decía Iván, que están muy interesantes las próximas elecciones. Lo primero es que yo pienso que es triste que nosotros tan temprano estemos teniendo incluso esta conversación, ¿verdad? Yo creo que hay tantos temas que nosotros tenemos que hablar que están ocurriendo en nuestro país y no es un tema de nosotros aquí en Una Nueva Mañana, sino es lo que se respira en la República Dominicana completo, que lamentablemente es el tema de los presidenciables, porque a Jean Luis no fuimos nosotros que lo mandamos a hacer esos comentarios, y José Paliza está tan claro de que se está cocinando, de que hay una estufa prendida, activa, con eso de los presidenciables, que pues se pronuncia y habla de la organización, de respetar los tiempos, de enfocarnos en solidificar el partido, etcétera. Pero, pues, ya que tenemos esta conversación, ya que estamos aquí, no nos queda de otra que hablar de los presidenciables, estando en el 2024 todavía. Señores, faltan 4 años, es mucho lo que puede llover en 4 años, es mucho lo que puede cambiar, el panorama puede ser completamente diferente, se pueden agregar más presidenciables todavía, aunque parezca mentira porque ya hay suficientes, es más, hay de sobra ya. Y creo que ahora con esa cantidad tan grande de personas que aspiran a tener una oportunidad, que aspiran a competir como candidato a la presidencia, específicamente del PRM me refiero, justo por lo que decía Colombia, de que Luis Abinader ha dicho muy temprano, estoy de acuerdo, que no va, no hay como un segundo candidato claro, ¿verdad? Por lo menos desde mi óptica. Hay gente que tendrá su candidato, pero yo entiendo que no hay una segunda persona que tú digas, no, mira, se sabe que Luis no va porque fulano de tal o fulana de tal es la que va. No, ahí tiene que suceder una competencia y justamente ellos están tan claros de que tienen que tener esa competencia tan reñida que por eso necesitan 4 años para prepararse, 4 años para tirarse a la calle, 4 años para cacarear sus huevos, para cacarear que ellos quieren ir, que ellos van, que yo estoy haciendo esto, que yo tengo esto y demás. Yo por lo menos pienso que ojalá que como se están preparando con tanta anticipación, con tanto tiempo y como saben
que la competencia está reñida, que entonces eso haga que ellos, todos esos presidenciables, ¿verdad? Todas esas personas que aspiran a ser candidatos a la presidencia, pues se tomen el tiempo de hacer un plan de gobierno, de hacer un proyecto, de hacer propuestas, y que cuando finalmente llegue el 2028, cuando realmente ya estemos entrando en esa carrera de las elecciones para el próximo cuatrenio, pues podamos ver candidatos realmente preparados y realmente listos para decirle al pueblo: mira, yo tengo 4 años dándole cabeza a esto es lo que yo voy a hacer. Yo he identificado que hay que hacer esto, y yo lo voy a hacer así, y que tal vez los dominicanos aprendamos a votar precisamente por eso de los proyectos y no por caras, porque como dije, creo que no hay una cara, una sola, que podamos decir que es la próxima o el próximo presidente o líder, ¿verdad?, del PRM para ser presidente. Y con relación al PLD y a la Fuerza del Pueblo, brevemente, pues de verdad, miren, vi el video de Danilo cuando habló de... Eso parecía ya que él estaba anunciando el recorrido que se hace en la campaña por los pueblos. Él estaba anunciando que desde ya él está en ese recorrido, básicamente. El PLD no está, creo que fue en la casa que dijo, que es para la calle. Yo gano en mayo. Eso mismo, nada más le faltó decir que ganaba en mayo. Y de verdad, o sea, vi el video y dije, Dios mío, pero wow, lo que me da es un sentimiento como de decepción tan grande que una persona como Danilo no pueda aceptar, señor, que usted tiene que quitarse de ahí si usted quiere que ese partido llegue a algún lado. Si no, ese recorrido que él está haciendo puede, creo yo, hacerle más daño al PLD que lo bueno que él entiende que él está haciendo por hacer ese recorrido. Y en la Fuerza del Pueblo, y aquí me encantaría saber qué piensa Colombia, porque lo dije el lunes, pienso, señores, que no es el momento de Omar. Omar es para el 32, eso es lo que yo creo, no para el 28. Eso pienso yo, Yamel Castro, que hasta el momento tiene que ser Leonel, porque tampoco hay otra figura en la Fuerza del Pueblo que tú puedas decir, no, Leonel, permiso, va fulano. No, porque sabemos que a quien le toca es a Omar, pero creo que Omar es para el 32. He dicho. Colombia responde, yo respondo. No, Nelson responde. le toca hablar. No, porque tú me respondiste a menos el lunes. que Nelson tenga un voto de silencio en este bloque. No. Y Nelson me dijo el lunes que él piensa que si no es así, Yo no tengo es como ahorita yo hablo después de Nelson. Tus 2 centavos, como dices tú, ¿no? Yo tengo más de 2 centavos. Fíjense una cosita que me llama mucho la atención. Vamos a ir a la parte más científica de la situación. El año 2024, a nivel de lo que fue América Latina, nos mostró varias situaciones interesantes. Vámonos con México. Durante años, más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI, fue el partido único, partido poderoso. Casi fue lo que en algún momento fue el partido de Trujillo, en otro momento fue el Partido Reformista Social Cristiano, y luego viene Felipe Calderón y saca a Vicente Fox y entra el PAN, en lo que muchos pensamos, wow, mira, ya se terminó la historia del PRI. Y aparece nada más y nada menos que el señor Andrés Manuel López Obrador con el movimiento Morena. Y hoy ya se habla en México de un partido único, que es Morena. Un simple movimiento que un hombre que comenzó como alcalde de la Ciudad de México, ya vieron hasta dónde llegó, y luego su delfín, doña Claudia Sheinbaum, ¿no, verdad?, la actual presidenta de México, que fue la encargada de temas medioambientales de la alcaldía de Ciudad de México, termina siendo presidenta de México. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque voy a agregar otra más. Cuando tú miras la historia de un país cuya agitación nace en el año 1973, exactamente la fecha del 18 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, que fue Chile, tú te das cuenta que hubo como una especie de péndulo dentro de la población que elige en un momento la derecha, porque recordemos que Augusto Pinochet Iriarte en algún momento hizo un referéndum y el país lo aprobó. Luego más tarde dice, bueno, me quedo, y gana la Concertación. Pero esa Concertación, que eran de diferentes ideologías, la democracia cristiana, el Partido Comunista,
etcétera, etcétera. Y por el lado de Augusto Pinochet Iriarte, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, forman esta coalición y apoyan a Sebastián Piñera, luego viene Michelle Bachelet, pero entre todos esos presidentes, solo Eduardo Frei y Ricardo Lagos le entregan a su propia coalición. Y ahí viene el comentario en la línea de lo que comentaba Yamel. Para que una coalición le entregue a otro candidato del mismo partido, debe haber una historia previa de éxito en gestión. Para que una persona como Jean-Louis o quien fuese, ¿no? Tony Peñaguaba, David Collado, etcétera, tengan posibilidades reales de llegar al poder, va a depender única y exclusivamente de lo que haga el PRM de aquí a que termine esta gestión. ¿Cuál es el problema y por qué causa cierta curiosidad que el PRM se convierta en una máquina de presidenciables? Es porque aunque yo trajera a una persona ahora mismo, un marciano de planeta Saturno, basta que él pase 2 días en la Tierra, principalmente aquí en República Dominicana, lo llevaría a la zona colonial para que conozca los lugares turísticos, obviamente, pero después le preguntaré al marciano, ¿qué opinas tú del gobierno del presidente Luis Abinader? Seguramente el extraterrestre me dirá, mira, yo estuve analizando la data de los últimos 5 años, las promesas que hizo, los presupuestos que ejecutó, los préstamos que tomó, y hay algunas cosas que no me cuadran. Yo le preguntaría al extraterrestre, por ejemplo, ¿cuáles? Mira, yo estuve mirando que en el Congreso Dominicano de ustedes tomaron casi 50.000 millones de dólares, correcto, eso es cierto. Y lo que no veo y no me cuadra es dónde están los proyectos de construcción, porque fíjate que en Saturno, con ese mismo dinero, hubiésemos hecho esto y esto. Sí, yo te entiendo, pero el tema es que aquí estamos en el país de las maravillas. Cuando habla Yamel, yo a veces siento que va como cayendo en una especie de túnel y la recibe el gato en algún momento de la Alicia en los Países de las Maravillas, porque es el país en que vivimos, donde hay un anhelo de parte de una mujer joven de que las cosas funcionen como debieran funcionar en la República Dominicana, y ahí mismo también está el ciudadano. Si nosotros vivimos en un país surrealista, esta gente, cuando yo veo del PRM que es una fábrica de candidatos a la presidencia, digo, parece que no hay una conciencia de lo mal que lo está haciendo su gobierno. Porque, y creo que se lo dijeron también a Colombia y Miami, es decir, ningún candidato del PRM tiene ninguna posibilidad de llegar al poder si la gestión del actual gobierno no termina como se espera. Promesas cumplidas, obras ejecutadas, dinero bien habido, y cuando hablo de dinero bien habido es, yo tomo 500 y vamos a hablar un ratito más de eso. Ustedes saben lo que, yo les voy a poner un ejemplo. El metro en Santo Domingo, la línea 1, costó 750 millones de dólares. La hizo Leonel Fernández. Dijo, vamos a partir hoy, agarró la pala y dijo, de aquí a 3 años, esa línea 1 tiene que estar lista. Estuvo lista. Luego entramos si robaron, si no robaron. Eso a mí me importa una madre, si robaron o no robaron. En 3 años estuvo lista la línea de metro. Luego las personas que roban, lo que es mi sueño personal, es que deben ir a la cárcel. Ahora, cumplió con el tiempo, con el pipeline. Cumplió con el pipeline, para los que no saben, con la carta GAN, con el timing. Cumplieron 3 años. Ahí está, mi amor. Ahí está tu línea de metro. Gracias, Diandino. 750 millones de dólares. Pues resulta ser, querida audiencia, que 50.000 millones de dólares no ha dado ni para otra línea de metro, ni para terminar una extensión, ni para hacer un aeropuerto como corresponde, ni para terminar la autopista Duarte, ni para terminar ningún hospital, ni para terminar ninguna escuela que haya sido comenzada por Danilo Medina, ni para reinaugurar tampoco los hospitales que el gobierno del PLD dejó casi listos. Entonces, suena un poquito surrealista que de una misma entidad, y ya quitémosle la palabra partida, de un mismo gobierno que ejecuta mal un presupuesto y que tiene una mala gestión, es como si de mi familia, por ejemplo, yo soy un ladronazo, y todo el mundo lo sabe, mira, Nelson, el tipo es un ladronazo, y viene alguien de mi misma familia a decir, bueno, mira, pero yo lo voy a hacer, y te dice, pero tú no eres hermana de Nelson, sí, no, que ustedes lo llevan eso en la sangre. Entonces, sacarte de ese estigma, creo que va a ser la tarea de David, de Carolina, de Jean-Louis, de Tony, de todos esos candidatos, decir, bueno, vamos a ver cómo vamos a afrontar el tema si Luis lo hace mal. Y luego, lo que yo no entiendo, por ejemplo, en el caso de David Collado, voy a ser primer ministro de Turismo hasta que se acabe el gobierno. Mi amor, si en verdad quieres tu candidatura a la presidencia, yo creo que vas viendo cómo va el caballo.
El caballo ya empieza a tener heridas, a tener problemas en el pelaje. Es decir, yo creo que no va a llegar estos 4 años del gobierno como ustedes presumen o creen por algo súper simple. La verdad es la verdad. Si yo prometo llegar a este programa a las 5 de la mañana y yo fallo el día lunes, fallo el miércoles y fallo el viernes, ¿es mentira entonces mi promesa? Finalmente no cumplí y quedé como un charlatán. Eso sucede también en la vida real, en lo que es un gobierno. Y en el caso de lo que comentaba Yamel para pasar a Colombia, sobre las posibilidades de Omar Fernández, ahí va mi opinión. Cuando Leonel toma el poder, que lo tome en un escenario realmente irrepetible, que Juan Bosch y Joaquín Balaguer le suban hoy, primero están muertos, pero que 2 grandes líderes, 2 leyendas, 2 personas con una trayectoria histórica y democrática, que le puedan gustar o no algunas voces, algunas pueden estar de acuerdo con Bosch y otros con Balaguer o no. No hay duda alguna de quiénes fueron estas personas a nivel de democracia y patriotismo en la República Dominicana. Y le levantan los brazos al doctor Leonel Fernández Reina. La historia la sabemos todos. Ahora, negarle a Omar Fernández, con la inteligencia que él ha demostrado, con la cautela que él ha demostrado, su mesura, su sabiduría, siendo un hombre tan joven, pues además Leonel no fue ni siquiera regidor antes de llegar al poder, al igual que Luis Abinader. No es necesario para ser presidente de una nación haber tenido ningún cargo previo en el oficialismo o en el gobierno o haber tenido algún tipo de experiencia en la función pública. Y si eso nos vamos a países, por ejemplo, como España, uno de los mejores presidentes que tuvo ese país fue José María Aznar y nunca estuvo ni siquiera en el Congreso o en ninguna entidad pero gubernamental. para muestra un botón, porque tenemos a Milei también por ahí, que también tampoco ha hecho... Milei tiene que demostrar todavía. Claro, pero para terminar, yo sí creo que Omar Fernández puede ser presidente en el año 2028. Creo que además, para ser aún más pragmático, la tasa de rechazo que tiene Leonel Fernández es la que no permitió que llegara ahora a la presidencia y que no va a permitir que pueda llegar al poder. Sus principales enemigos que tiene Leonel Fernández están alrededor de él. Gente que no ha entendido que los tiempos son distintos, que si hubo actos de corrupción la gente no lo va a permitir nuevamente, que no hay espacio para un corrupto más en la historia política de la República Dominicana, y la juventud, lo que hemos visto en Omar son valores que es lo que necesitamos en la República Dominicana. Ya su papá habló, que tiene 3 meses. Bueno, pero tú sabes que hay un episodio del Chavo que a mí me encanta, no preciso ahora mismo la historia completa, pero creo que de Don Ramón y de el Chavo, que uno le dice hambriento, Kiko y el Chavo, uno le dice hambriento y el otro le dice bruto. Entonces el hambre se le quita al Chavo comiendo. O sea, si a Omar le falta tiempo, el tiempo pasará si Dios le da salud. Amén. Hoy son 3 meses, después serán 6 meses, después tendrá 1 año en el Congreso, después tendrá 3 años, después tendrá 4 años en el Congreso y tiempo tendrá para suplir la experiencia si Dios le da su salud. Miren, el tema de hoy es el PRM, no podemos ir por el lado de Omar completamente, pero ya que Yamel me provocó, yo creo, igual que Nelson, que Omar puede ser candidato en el 28, pero también creo que Leonel podría ser candidato en el 28. No difiero ahí de Nelson cuando dice que su tasa de rechazo no le permitirá, porque es que el tiempo todo lo puede transformar, falta mucho tiempo para cualquiera de los escenarios. Ahora bien, me parece muy sabio que la fuerza del pueblo es más, en la fuerza del pueblo deberían salir más candidatos, porque yo te voy a decir una cosa, claro, hay mucha gente con perfil. Claro, mi amigo Franklin Rodríguez, que siempre ha querido ser presidente, le mando un abrazo, lo conozco desde hace más de 20 años. ¿Por qué no? Por decirte un nombre. Pero cualquiera ahí, mi amigo Paz, Rafael Paz, debería tener un futuro en la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo no se puede tratar solo de Leonel, pues yo te voy a decir una cosa, como dicen en mi campo, somos hijos de la muerte, y si a Leonel le pasa algo, no hay proyecto para el 28. O sea, a mí me parece sabio que suelten que sí, que haya, por supuesto. Ahora bien, el tema de hoy es lo que pasa en el PRM en el 2024 para el 28. No está lejos de lo de Omar y Leonel para la Fuerza del Pueblo, pero Danilo está en la calle. Vamos a ver lo que dice Daniel Ibozo, que es el presidente de la Cumbre de Miami de Comunicación Política, donde estuvimos, y que explica y cómo nos ven desde fuera este país que... Hay países, por ejemplo, como Argentina, que lo de ellos es el fútbol.
Hay países como México que tienen el tema del culto a la música, todo lo que tiene que ver con el arte, el culto a la muerte que le hacen. En Estados Unidos tienen el fútbol americano, entre otros hobbies, las películas, por supuesto. Y aquí el hobby principal es la política. Y por eso, Estamos en diciembre del 2024, vamos a ver lo que dice Daniel Ibozo. Tienen que gobernar. Es un gobierno, un segundo mandato que recién empieza el de Luis Abinader, ¿no? Y tiene que trabajar, y en ese camino van a ir surgiendo nuevos liderazgos, va a haber nuevos posicionamientos. De hecho, ya empieza, más en un país como República Dominicana, que son fanáticos de la política, único caso en el planeta que su principal atracción es la política. En la mayoría de los países lo que hacen es, no me gusta la política, no me gusta la política. Bueno, en República es totalmente distinto. De hecho, a mí la cumbre está llena de dominicanos. Claro, pero aparte a mí me ha sorprendido. Yo recuerdo mis primeras veces que fui a trabajar en República Dominicana ya por el año 2006, que desde ahí vengo yendo muy seguido, y recuerdo que me empezaba a juntar, yo empezaba recién en la consultoría, entonces decía, y era una de mis primeras experiencias también, y decía, bueno, ¿y vos qué querés ser? Yo ya buscaba para ahí un candidato a alcalde, un candidato a regidor, viste, en mis primeros pasos, y decía, no, yo voy a ser presidente, me decían, pero si no fuiste el regidor, ni fuiste alcalde, no, yo voy a ser presidente. ¿Qué querés ser vos? Presidente. Y de hecho, hay un spot de la Cumbre Mundial de la Comunicación Política que se llama Quiero ser presidente, que es el del año 2015 en República Dominicana. Un spot espectacular que se los recomiendo, de estar en YouTube, porque todos quieren ser presidente, la cosa de loco. Dije, yo que quería recién empezar, decía, no puedo. Oh, wow. Bueno, así es, más claro ni el agua. Este es un país que respira política y por eso, para mi juicio, aunque está lleno de bondad y buenas intenciones, Luis Abinader no debió decir que no iba y hacer esa reforma constitucional, porque corre el riesgo de que lo dejen solo. Muy pocos salieron a apoyar su propuesta de reforma de modernización fiscal, porque esa fue la última reforma que él debió hacer, para mí, la reforma constitucional. Lo grande es, Colombia, que todavía faltan gente, como dicen. O sea, hay todavía personas en el PRM a eso vamos, que no se han pronunciado, pero que lo tienen ahí calladito, porque Guido no ha hablado. Guido habló. Bueno, él no ha dicho que él va, pero... Miren, yo debo decir que Guido es uno de los mejor portados. ¿Por qué? Porque lo acaban de hacer funcionario. Cuando él no era funcionario, Guido hizo todo lo que tenía que hacer y le sacó un 5 a Luis Abinader siendo presidente. Ahora él es el presidente de Indotel y se está comportando, señores, a una altura que ojalá muchos de los otros presidenciables lo hagan, porque lo que yo he venido denunciando y lo he hecho en diferentes espacios de esta plataforma es que hay una guerra en el PRM, una guerra por candidaturas, por precandidaturas, una guerra entre los presidenciables, una guerra entre los departamentos o equipos de comunicación o de campaña, y esto puede erosionar a un partido que viene de las bases del PRD. Acuérdense cómo terminó el PRD, que Atuey de Can, que en paz descanse, se quedó con la Casa Nacional, fundó otro partido, eso fue ya lo último, pero del PRD ahí hubo pleito del principio entre Peña y el mismo Juan Bosch, por eso Juan Bosch se va y forma el PLD, entre Jacobo Macluta, entre Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, o sea, vienen de luchas antagónicas, de hermanos gemelos o pegados, pero que no pueden estar juntos cuando tienen el éxito en la mano, y entendemos que las nuevas siglas del PRM, o entendíamos, deberían o debieron generar una especie de nueva mística, pero el ADN que tienen ellos, el ADN del PRD, y eso está ahí atrás, o sea, en cualquier momento le sale, y yo pienso que es lo que José Ignacio Paliza está queriendo frenar. Hay unas imágenes de Tony Peñaguaba que están virales, señores, nosotros lo subimos en nuestro periódico altanto.com.do, y Tony Peñaguaba es uno de los presidenciables también. Él se ha denominado el candidato de los pobres, el único prieto, el único negro, porque se está dividiendo entre los popis y el del pueblo. Esa es otra mirada que hay que darle al caso de Tony Peñaguaba, citando los presidenciables, que casi él no se menciona. La lucha la vemos entre Carolina, David, Yayo Wellington, muchos mencionan a Raquel Peña, pero ese es otro presidenciable, señores. Y la pregunta que nos hacemos, y se la hacemos para que la audiencia más adelante nos responda: ¿deberían renunciar los que tienen proyectos presidenciables? ¿Debería Luis Abinader tomar medidas y destituir funcionarios que aspiran
a la presidencia a destiempo, pero esa reunión, que insisto, que él lo llama Palacio, para mí es una invitación de todos hagan sus proyectos. Deberían suprimir los proyectos presidenciables dándole toda la gabela a David Collado y a Carolina, primero porque Carolina es elegida, no la puede destituir el presidente, es la secretaria general también del PRM, es una autoridad, segundo porque David Collado tiene años trabajando su proyecto, entonces los nuevos que quieran surgir, en el caso de Yayo, que es uno de los más nuevos en lanzar, o bueno, no se ha lanzado, pero vemos su equipo y vemos las publicaciones y sabemos que ahí hay un proyecto presidencial también, en el caso de Wellington, en el caso de Tony Peñaguaba. Entonces no sé si sería una competencia desleal de ahora que ya tengo gente posicionado, freno los otros y así no se puede crecer, que es lo que yo creo que debe pasar en las demás fuerzas políticas. Ahí tenemos a Francisco Javier en la calle también. Bueno, pero es que los que están en el gobierno y fueron elegidos por el pueblo tienen más tiempo trabajando, calladitos ahí, haciendo su trabajo. Entonces no se le puede ahora quitar ese trabajo que llevan haciendo hace tantos años. Pero quitémosle la parte romántica al tema de que hayan tanto presencial en un partido que está en el poder. Ellos son empleados nuestros, del pueblo, y cuando alguien tiene un proyecto presidencial se distrae con temas personales. Yo creo que ellos deberían renunciar, o el presidente Abinader cancelarlos y destituirlos, porque así es muy fácil ser candidato a la presidencia con presupuestos. Imagínense que Ángel Hernández quiera ser candidato a la presidencia. Tiene el presupuesto más grande del planeta. Hay países en África que no tienen el presupuesto que tiene nuestro ministro de Educación. Entonces, claro, estoy de acuerdo con lo que dice Colombia Alcántara, de que en el caso de Carolina, versus los otros, tendría la ventaja de que ella no puede ser destituida. Por lo tanto, los demás funcionarios que dijeron ahora mismo, mira, te tienes que ir porque tú tienes tu proyecto presidencial. No, es una utopía. Pero es lo correcto porque su sueldo lo paga el pueblo. Entonces, pone en desventaja al que no tiene el presupuesto. La encuesta está en YouTube. Lo que están discutiendo Nelson y Yamel está en YouTube. ¿Cree usted que el presidente Abinader debería destituir a los funcionarios que andan en agendas propias haciendo proyectos presidenciables? ¿Cree usted que deben quedarse y dejar que corran todos y ver el que tiene más saliva? ¿Cree usted que le da ventaja a los que iniciaron antes versus los que iniciaron ahora? Lo que ha dicho José Ignacio Paliza. Y con esto paso al siguiente tema que va de lo mismo. Señores, el día de ayer se armó un avispero. El avispero es acerca de Jean Luis Rodríguez. Y yo voy a hacer la historia completa. Y voy a mandar a pedir ambos cortes, tal cual como lo publicamos nosotros y lo que salió en la Z. Miren, ayer en la tarde me topo yo en Instagram con una publicación que hizo la Z en su cuenta de Instagram, donde decía que Jean Luis Rodríguez estaba listo para aspirar a la presidencia de la República. Jean Luis Rodríguez es el director de Portuaria y el director de RD Vial. Es uno de los funcionarios que tiene 2 cargos, uno de ellos honorífico a petición del presidente de la República. Wow. Pues resulta que nosotros que estamos dándole seguimiento a los presidenciables, porque esta plataforma desde el 2019 está trabajando el especial de los presidenciables. Para ese tiempo entrevistamos a todos, nada más Gonzalo porque lo tenían callado, fue el único que se nos quedó, pero por supuesto estamos dando seguimiento a eso. ¿Qué hicimos nosotros? En nuestro periódico altanto.com.de subimos el corte de Jean Luis en la Z. Vamos a verlo cuando estemos listos, a tocarlo como nosotros lo pusimos, con el título que vimos en la Z. Jamás vamos a pensar que en la Z van a tergiversar una información de esta naturaleza. Y ahora le he hecho el cuento de qué pasó después. Vamos a ver. Caso muy particular, sí he dicho que tengo la intención probablemente de participar en lo que va a ser una contienda interna del partido, pero todavía no lo tenemos definido totalmente. Y lo digo porque creo que es una discusión que tendremos que tener. En mi caso, socializarlo con el señor presidente de la República, porque hay que ver, o sea, no sé cuáles serán los planes finales de todo lo que viene por delante, el presente y futuro del partido, y me gustaría estar un poco en sintonía, porque siento que tengo la capacidad de que tú recordarás, y es un proceso reciente, 2018, yo fui candidato a vicepresidente del partido, participamos 150 candidatos y yo fui el 4º más votado. O sea que hemos demostrado históricamente tener cierto aval dentro del partido y no lo descartamos, es algo que lo tenemos en planes. Bueno, eso fue lo que nosotros subimos. Si usted entra a la cuenta de Instagram del periódico, está archivado. ¿Por qué lo archivamos? En la tarde el teléfono mío se quemó con esta publicación.
de parte de la relacionista pública, directora de comunicación, el equipo de Jean Luis Rodríguez, diciéndome que eso no fue lo que él dijo y que en la Z también habían bajado el post, y lo estoy diciendo abiertamente porque la gente sabe que estaba y que después no estaba. Ahora mismo hay una serie de notas de prensa en todos los periódicos diciendo que Jean Luis Rodríguez dice que aspira a la Secretaría General del PRM, no a la presidencia. Yo soy parte de la que publiqué eso porque yo lo vi en la Z y yo lo subí. Pues vamos a escuchar la pregunta que fue, lo que pasa es que subieron nada más la respuesta, entonces en algún momento vamos a escuchar la pregunta que fue que le hicieron a Jean Luis. Sin embargo, está ahí el video, lo pueden tocar con la pregunta que se le hace, y quiero ser responsable. A Jean Luis le preguntan que si él tiene intenciones de aspirar a la Secretaría General. Ahora, esa respuesta que ustedes acaban de oír se presta y se prestaba, y fue la que yo oí. Por eso es que hay que tener cuidado con los cortes que uno ve en redes sociales y hay que ver el contexto completo. Claro, en un reel no cabe más que 1 minuto de contenido y eso es lo que uno oye. La respuesta, ¿pero qué pasó? Que de una vez se soltó en todo el ambiente político que Jean Luis Rodríguez se lanzaba también en la carrera de los presidenciables. Yo no sé si después de eso, de antes de eso, es que José Ignacio Paliza suelta esta información de que van a establecer un reglamento para que todo el mundo se apegue a los plazos de la Junta y a la ley, porque no es posible esta locura con todos los presidenciables saliendo al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que el equipo de Jean Luis mismo mandó a recoger esa información que no fue lo que él respondió y por eso vemos todos esos titulares el día de hoy. Sin embargo, cuando tengamos la pregunta de la Z me avisan para que la toquemos. Sin embargo, yo quiero decir que esto tampoco fue alado por los moños. Yo sé que hay gente del entorno de Jean Luis, y además yo lo voy a lanzar hoy también. Postulo a Jean Luis Rodríguez como presidenciable del PRM, ¿y por qué no? Así como postulé a Gloria, a Faride. ¿Cuántos son? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Quién decide que tú estás elegido como Mesías? Que Leonel Fernández es el único que puede aspirar a la presidencia. Que David Collado ya es el candidato elegido por el PRM. No, todos tienen derecho a aspirar. Pero no es que se lancen hoy ni mañana, pero tampoco es un pecado, porque ahora también hay un pecado como que eso está reservado para ciertas personas. Pero vamos a escuchar la pregunta que fue que le hicieron en la Z. Me debo la responsabilidad porque nosotros lo publicamos tal y como lo vimos, pero la pregunta que se le hizo no fue a la presidencia. Pero les tengo una información que apoya por qué muchos pensamos que Jean Luis se iba a lanzar a la presidencia. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Tienes aspiración tú a la Secretaría General? ¿Hay contigo algún esfuerzo respecto a la parte interna? Escuchamos mucha gente hablando sobre todo esa posición. ¿Te visualiza aspirando en el proceso interno? En mi caso muy particular, sí he dicho que tengo la intención probablemente de participar en lo que va a ser una contienda interna del partido, pero todavía no lo tenemos definido totalmente. Y lo digo porque creo que es una discusión que tendremos que tener en mi caso. Bueno, ahí está la pregunta con la respuesta, siendo responsable. Ahora, yo voy a pedir un corte de Rainiero Casone. Yo lo entrevisté en Miami cuando se habló, cuando de Bengochea soltó esa bomba que la vice era la candidata, porque señor, es que no somos nosotros que estamos poniendo el tema en la mesa. El que asesoró al presidente en las 2 ocasiones de Bengochea, Mauricio de Bengochea, soltó allí en Miami que la vicepresidenta era la que tenía mayores posibilidades. Una persona, señores, que no es Juan de los Palotes, una persona que sigue trabajando en la comunicación. Entonces, ¿qué dice Rainiero en Miami acerca de Jean Luis Rodríguez y los gallos tapados? Vamos a escucharlo. Hay que ver 3 gallos tapados. Yo no descartaría, por ejemplo, un Jean Luis Rodríguez, pero si está Raquel Peña, Jean Luis va en esa estructura. Yo no descartaría a Fellito Suberví. Yo creo que Callado puede hacer mucho también y tiene cómo hacer. Y yo no descartaría sorpresas dentro del PRM. Como tú no mencionaste a Guido y a Tony Peñaguaba. Hay que analizarlo. ¿Y cuál es el otro nombre? ¿Te falta uno de los 3 tuyos? ¿Cuál es la sorpresa? Vamos, escúpelo, escúpelo. No digo, cuando Él dijo de gallo tapado y él mencionó a Jean Luis Rodríguez.
asesor político y de comunicación, Reiniero Casoni, Como mucha coincidencia, venezolano, que vive aquí, que trabaja aquí, que nada. Yo no voy a decir más nada. O sea, que ese titular que soltaron en la Z y que yo repliqué, tampoco fue de Marte que lo sacamos. El Reiniero dijo como un gallo tapado a Jean Luis Rodríguez, y quien está en la Secretaría General del PRM, Carolina, tiene su proyecto presidencial, y Jean Luis dice que quiere aspirar a la Secretaría General. Lo después de ahí ya se lo dejo a ustedes. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Reiniero, porque fíjense que él dijo, yo no descartaría a un Jean Luis Rodríguez, pero después dice, pero si hay una Carolina, entonces... No, si hay una Raquel, porque ya no era el equipo de Raquel. Bueno, entonces yo pienso, yo no sé si yo estoy mal por ver este tema, pero yo lo veo como... Bueno, y tenemos ejemplos a nivel internacional que desmienten lo que voy a decir. Yo misma mencioné, ahorita acá, Nelson, yo misma mencioné a Milei y hemos visto una tendencia a nivel internacional de personas que dan la impresión que salen de la nada y de repente llegan, como dijo Colombia, casi como un mesías, y van en contra de todo lo que se creía que podía suceder y demuestran que no necesariamente hay que tener una buena trayectoria o una trayectoria larga. Pero yo como que tengo una visión un poco tradicional en ese aspecto, porque yo sí entiendo que para tú llegar al nivel más alto, a nivel político en un país, tú debes cumplir ciertos requisitos, tú tienes que madurar ahí adentro, tú tienes que durar unos años, unos buenos años, para entonces tú tener la dicha o casi que el derecho de tú aspirar a la candidatura para la presidencia. Yo no pienso que, de verdad, no es un mesías, pero tampoco cualquiera puede venir a decir, no, porque yo puedo, porque yo voy, yo sí quiero ser candidato. No, es que eso no puede ser así. Usted, o sea, hay personas que tienen ya muchos años trabajando, muchos años. Señores, personas que hace 12 años decían, algún día, hace 12 años decían, yo voy a trabajar para que de aquí a los próximos 12 o próximos 16 años yo sea presidente. Pero entonces no puede salir un Juan de los Palotes y que no, porque en 4 años yo voy a ser presidente. Eso no puede ser. Bueno, perdona, Colombia. Tú sabes que hay un cuadro que está en el Museo Thyssen-Bornemisza, que es el Guernica de Dalí. ¿Verdad? Salen algunos episodios de la Guerra Civil y otros que son... La Guernica. Exacto, bellísimo, ¿no? ¿Verdad? Ajá. La simbología del taurismo y todo el tema. Cuando yo te escucho, Yamel, para mí es como ver un Guernica, pero en letras. Es decir, es incomprensible que una persona sin mérito alguno diga simplemente por estar vivo, yo quiero ser presidente de la República Dominicana. O porque tiene buena aprobación dentro del partido, ya, ¿no? Soy blanco, tengo los cabellos buenos y pertenezco al partido de poder, entonces yo creo que con eso ya es suficiente para yo tirarme a la presidencia de la República. Creo en la misma línea tuya, que debe haber mayor mérito que pertenecer al partido de poder, debe haber mayor mérito que tener un cargo en el gobierno o un ministerio a cargo. Me llama la atención la fuerza que le meten, es casi como si hubiera una agenda al tema de la vicepresidenta. A mí me encantaría, y ahí está, la gente puede poner los comentarios, decir, Nelson, quiero así que me lo pongan, estás muy equivocado, estos son los logros de Raquel Peña. Se los pido, por favor, ya sea a ustedes los que están ahí o a otros medios en la República Dominicana, ¿por qué meten con tanta fuerza Raquel Peña? Pero, señores, yo no le he visto, por lo menos en el caso de ella, no he visto nada que yo diga, ella debería ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Ni lo he visto en ella, ni lo he visto en este muchacho de Jean Luis. ¿Por qué? Es porque si no le vamos a regalar la silla a cualquiera que lo diga, ¿tú qué quieres hacer en la vida, mi amor? Yo quiero, papá, ser presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el problema? No, debe haber, como dice Yamel, un mínimo mérito. Es decir, debe haber una mínima meritocracia. Una maduración. Para Gonzalo y Abel, nadie lo veía como candidato. ¿Y dónde están? fueron los ¿Y dónde candidatos. están? Y Gonzalo es presidente del país. Pero aspiraron. En alquiler está el local de la casa de campaña de Abel. Búscalo que está en alquiler. Señor, esta muchacha no vino fácil, pero bueno, fueron candidatos. Sobre Margarita, que todo el mundo la veía, Nelson. ¿Margarita de cuál? Cedeño. Por ser la esposa de... Se divorció y se guayó. No, por ser la esposa no. No, mi amor, es que de verdad, mira, tú sabes, ayer veía un comentario... Ya me te oíste muy machista ahí, ya me... Ayer había un comentario que también tiene razón. Hay gente que adora a Omar y que tiene una foto de él seguramente en su habitación y cuando se está cambiando de ropa besa a Omar. Eso está lógico. Pero luego hay otra gente que dice, y a Omar hay que votar por él solo porque es hijo de Leonel. Entonces,
porque también han llevado y han empujado la carrera de Omar hasta un punto que él mismo ha dicho, señores, dejen que yo sea senador, que siga en mi proceso de aprendizaje. Mi papá es el líder. En el año 2028 tenemos la conversa, porque también estamos poniendo un tema entre un hijo y un padre, pero en el caso de los candidatos del PRM, en un gobierno que es un desastre, decir, es una máquina de ser presidentes, yo creo que ahí estamos aplicando un surrealismo profundo. Yo quiero De verdad que darme sí. la oportunidad a propósito de mi postulación para mi amigo Jean Luis Rodríguez, que sonó ayer que quería aspirar a la presidencia, pero después supimos que fue a la Secretaría General. Jean Luis Rodríguez es un joven político nacido en Santo Domingo en 1988 y proviene de una familia de trayectoria política. Presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la Comisión Ejecutiva del partido. En el 2018-2020 ostentó una diputación al Congreso Nacional por su provincia, El Ceibo. Actualmente desempeña el cargo de director ejecutivo de Autoridad Portuaria, organismo regulador del Sistema Portuario Nacional. Decir que es egresado de UNIBE en licenciatura de Administración de Empresas y ha realizado estudios en Ciencias Políticas, Economía, Maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jean Luis Rodríguez asumió la presidencia de la Juventud Revolucionaria a los 21 años, en uno de los momentos más difíciles de la crisis interna del partido, siendo el presidente más joven de la historia de esa entidad política. Desde esa posición realizó aportes significativos. Uno de esos aportes fue la puesta en marcha de la campaña Valores con Jean Luis Rodríguez, que tuvo una muy buena acogida. Como presidente de la Juventud Revolucionaria, Jean Luis participó en importantes eventos internacionales en diferentes países de Latinoamérica, el Caribe, México. Fue elegido secretario general de la rama juvenil de la COPAL Juvenil y en mayo del 2014 tomó la decisión de separarse de la fila del PRD por diferencias del rumbo ideológico y, como ustedes saben, formó parte y forma parte del PRM. Este Jean Luis Rodríguez, que tuvo un amague, un conato de lanzamiento el día de ayer, que después mandaron a recoger eso porque fue que lo tergiversaron, pero dijo Rainiero Casoni en Miami que era uno de los gallos tapados. Entonces ese gallo tapado se le destapó un chin ayer, pero eso se recogió y ahí está. Yo quería, antes de la llamada, señores, hacer una reflexión. Nosotros estamos haciendo este contenido, llamados como programa de opinión, que tratamos temas políticos, sociales, económicos, a lo que ha sido el tema de ayer. Tony Peñaguaba estaba regando tarjetas a lo loco. Podemos tocar el video de nuevo. Regando tarjetas, esas tarjetas mismas que dijo Gloria Reyes, que la gente tenía que ir a un sitio físico a buscarla. Oigan esto. No, con su cédula en mano, y cuando usted le verificaran su cédula y usted le entregara en ese lugar, en las iglesias y en los puntos que ellos iban a informar cuáles eran, ahí entonces usted le entregaban en efectivo sus 1.500 pesos. No, como que es un flyer. Sin embargo, contradiciendo todo lo que se habló en la semanal, vemos estas imágenes. Ojalá ver el video en movimiento. Tony Peñaguaba andaba, me acuerda a mi tío Yude cuando iba al campo, que el tío más querido, por supuesto, porque iba regando así. Moneda de 25 cheles, de 5 cheles, yo no me acuerdo. Eso era, lo mejor del mundo era que fuera tío Yude allá al campo. Pero pónganme el video de Tony Peñaguaba para que ustedes vean cómo andaba Tony regando la tarjeta, contradiciendo todo lo, pero no rueda el video, es un video que hay. Exacto, mírenlo ahí. Es más, vamos a oírlo. Solo porque no he hecho así, mira. Sí, vamos a ver. Ya podemos, yo puedo hablarle. Saludos, ¿cómo están ustedes? Saludos. Ustedes vieron, miren el video. Vamos a bajar aquí. Ustedes saben cómo hacen los muchachos del Dembow. Así andaba Tony Peña, soltando tarjeta. Entonces, miren, le deseo la mejor de la suerte a este gobierno. Ojalá que le vaya muy bien, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Sin embargo, de lo que menos deberíamos estar hablando es de proyectos presidenciales en una situación como la que tiene la República Dominicana, con problemas muy serios. Y ya no podemos echarle la culpa al gobierno pasado, porque este gobierno tiene 4 años. Y a mí lo que me da es pena, de verdad, de ver en la situación que está el presidente Abinader,
¿Con quién es que él va a gobernar si todos sus funcionarios tienen un proyecto propio y particular? Y si él no gobierna bien y los funcionarios que le acompañan no gobiernan bien, ¿en qué país estamos? Nosotros tenemos un caos en el tránsito, nosotros tenemos apagones que habíamos mejorado en el área de apagones, todo está carísimo, por Ucrania, por Gaza, por la pandemia, no podemos volver a decir esos argumentos. Entonces, ¿qué nos vislumbra en el horizonte como país? ¿Qué cosa tan buena hay en la México con Delgado, que todo el mundo quiere llegar? ¿Y qué hacen por nosotros, por el pueblo? Yo quisiera, en vez de estar hablando de presidenciables, decir que nosotros tenemos resueltos problemas en medicamentos de alto costo. Yo traté de buscar unos medicamentos de alto costo para nuestra compañera Juana, que ya partió. Yo no tuve ninguna respuesta. O sea, yo he tratado con mi influencia de buscar soluciones en cosas públicas, aún usando mi influencia, y no hay forma. ¿Y qué le queda al de a pie? Sin embargo, estamos hablando de gente que quiere ir a administrar esos préstamos, porque administrar préstamos que van de cómo va la cosa. Entonces, a nosotros, como decía Daniel Ibozo, nos encanta hablar de política, como ciudadanos, todos somos politólogos, en el colmado, en el dominó, mientras tanto los políticos nos embullan cada 4 años y seguimos más fuñidos con J cada 4 años. Vamos a recibir llamadas, no sé si hemos colocado los teléfonos en pantalla. Hemos hablado en varias ocasiones ya de la guerra interna en el PRM, pero ya vimos a Danilo en la calle. Si los políticos supieran a lo que le sabe a la gente trabajadora, a la gente que no está en CAN, este tipo de declaraciones, yo creo que se recogerían un poco. Así es. Estamos en diciembre, la gente hace tregua en diciembre, la gente política, pero parece que este diciembre va a ser diferente. Ahí están los teléfonos en pantalla, gracias a la gente que ha compartido en la caja de comentarios. Voten la encuesta, ¿debería Luis Abinader cancelar a todos los que andan en proyectos políticos? ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenos días, muchas bendiciones para todos. Rafael, ahora no estoy con agricultor en el paraíso, en República Dominicana. Ay, pero qué bueno. Quiero decirle, por favor, queremos es un hombre que le ponga frente a la corrupción y todo eso, a Guido Gómez Mazara, por favor. Y queremos, por favor, la Máximo Gómez y esas avenidas que tienen 3 carriles, por favor, habiliten un carril para los motoristas, porque es que no podemos criticarlo, porque la vida tiene que ser equitativa. Aunque yo ande en un Audi o ande en un Mercedes, señor, pero la gente pobre tiene que vivir para poder hacerse de algo hacia adelante. Ellos están luchando por su vida y no le dejan un carril a ellos, que lo pongan un poco más grande los carriles, pero los 2 carriles, pero dejen uno para los motoristas, los ciclistas. Gracias. Gracias, Rafael. Ahí está su mensaje. Hay un caos, señor, en el tránsito. Yo duré 1 hora y 10 minutos para bajar unos metros, para bajar de aquí a la Sarasota. Terrible lo que está pasando en el tránsito. Vamos a seguir tomando llamadas. Ahí mencionaron a Guido. Señora, hay una cosa también, ustedes dan por hecho que la gente va a votar solamente por la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM. No, yo creo que también puede haber una oportunidad para gente de otros puntos intermedios, alguien que salga del mismo pueblo dominicano. Creo que los partidos tradicionales han hecho muy mal las cosas. Hay que darle oportunidad a otra gente también. Bueno, ¿debería el presidente Abinader cancelar a los presidenciables? Buen día. Respóndanos, ¿con quién hablamos? Adelante. Sí, buenos días, Colombia, equipo, Jordan y Jersey, saludos para todos. Jordan, qué buena llamada, te quiero oír. Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer con los presidenciables? Yo pienso que tenemos que hacer un trabajo colectivo a favor del país y olvidarnos, durar por lo menos 6 meses antes de las elecciones de 2028, buscar la presidencia y renunciar a los puestos. Yo les pido a todos los compañeros del partido, si somos compañeros, que dejemos ese populismo, porque si lo sacamos del puesto se van a guayar, porque quizás yo puedo aplaudir a ti, Colombia, porque tú tienes un ministerio y estoy cobrando por ti, te tengo que aplaudir como pocas. Entonces nos olvidamos de trabajar a favor del país. Sí. Bueno, les pido por favor que dejen el populismo, que dejen toda esta sinvergüencería, que eso no fue lo que nos enseñaron en la escuela política. Bien. Que trabajemos a favor del país y de nuestro PRM, que mucho duramos para llegar al poder. Muchas gracias para Jordan desde New Jersey. Espero que los catalíticos ya no se lo estén robando por allá. Los teléfonos siguen abiertos para la gente que nos está viendo sobre comentarios en esta situación del PRM.
lo álgida que está la política dominicana, los números abiertos para escuchar sus opiniones. Un televidente llamó, mencionó a Guido, una gente que enfrente la corrupción, dice él. Jordan ya va con su posición, Jordan es parte del PRM, tiene una cuestión por ahí armada. Tenemos llamadita, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Hola, buenos días. Buen día. Solamente para recordarle que Guernica no fue pintado por Dalí, sino por Pablo Picasso. Es verdad. Picasso, cierto. Claro que sí. Gracias, señores. Tenemos un público atento, me encanta. El de los lentes no me ha vuelto a llamar, el que me dijo Colombia. Y tú no te has fijado que tiene un lado de los lentes más alto que otro. Ojalá que nos vuelva a llamar. La caja de comentarios, señores, están saliendo ahí sus comentarios, la gente opinando sobre qué debe hacer el presidente Luis Abinader. Los pobres dominicanos no somos hormigas para hacer algo tan aberrante. Eso es lo de Tony Peñaguaba, que cayó muy mal. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, Colombia. Julio, de la zona oriental. Gracias, Julio. Dime, ¿qué vamos a hacer con lo presidenciable? Dice Paliza que en enero hay que parar eso. Óyeme, ese problema es recurrente. Aquí cada persona que le dan un puesto, a cada vez que le dan un puesto a una persona, 2 o 3 de los tumbapolvos comienzan a presidenciarlo. Y eso le hace un daño enorme, no al PRM, sino al país completo. Que se pongan a gobernar, que este es un niño que acaba de nacer, este periodo acaba de nacer. Ellos lo que tienen que tratar de manejar bien los recursos y ayudar a Luis Abinader. Y si la suerte lo acompaña y el pueblo cree que le puede dar oportunidad a ese partido, no importa quién sea el candidato, se lo va a dar. Pero primero que lo hagan bien, que resuelvan los problemas. Mira, hay un problema que nadie le hace caso. Los pensionados de la Policía Nacional. ¿Tú crees que es posible, Colombia, que un teniente coronel de la Policía Nacional retirado, que duró 30 años en la policía, gane menos que un conscripto ahora? 19,000 pesos. Y ellos no hablan de eso, porque lo de ellos es su afán por quedarse en el poder. Lamentablemente el presidente debe destituirlo, porque ellos sin decreto no tienen posibilidad de ser ni siquiera segundo alcalde. Bueno, señores, qué llamada. Hay gente que sin decreto no tienen posibilidad de ser ni un segundo alcalde, dice nuestro televidente. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Hoy estamos a propósito aclarando lo que pasó ayer con Jean Luis Rodríguez. Subrayo, no era la presidencia, era la secretaría. Nosotros nos fuimos con el amague. Sin embargo, Rainiero Casoni dijo en Miami que él era un gallo tapado, y yo tengo el videito ahí, se lo puse. Va a tener que recular. Porque cuando yo digo que la burra es valla es porque tengo los pelos en la mano, como diría Hipólito. Pausamos y volvemos.